A ver, cuando pensamos en la infraestructura de un país, uno se imagina cemento, cables, ¿no? Pero es mucho más que eso. Es como el esqueleto que sostiene la vida diaria. Y hoy vamos a hacer un análisis profundo de un plan increíblemente detallado y la verdad muy ambicioso para la modernización total de Cuba. Para entenderlo, nos vamos a meter de lleno en un documento llamado El Protocolo de la Calma. Específicamente en el capítulo 8, que se titula Infraestructura y Modernización, el salto al siglo XXI. Y nuestra misión aquí no es solo listar proyectos, es descifrar la filosofía que hay detrás, entender la visión de país que propone. El texto lo llama Encender el futuro de la isla. Totalmente. Y lo que más me impactó al leerlo es que no son ideas sueltas. No. Es un ecosistema. Cada pieza está diseñada para encajar con la otra. O sea, de nada sirve una red de telecomunicaciones increíble si la red eléctrica no la soporta, ¿no? O bueno, modernizar los ferrocarriles es inútil si los puertos son un cuello de botella. El documento lo presenta como un dominó gigante. Para que el país dé ese salto al siglo XXI, todas las fichas tienen que caer en orden. Entendido. Ok. Empecemos por la base de todo, literalmente. La energía. El documento arranca con una frase que, se siente muy personal. Dice que la oscuridad ha sido, por décadas, el símbolo del estancamiento cubano. Para combatirla, propone la operación Cuba Iluminada. Y por lo que veo, no se trata de parches, ¿verdad? Para nada. Es un cambio de raíz. A ver, lo primero que proponen es, una intervención de emergencia en los primeros 100 días para estabilizar las termoeléctricas que ya existen, que son la fuente del problema actual. Claro, apagar el fuego inmediato. Exacto. Pero la verdadera transformación, la visión a largo plazo, es abandonar por completo el modelo centralizado y dependiente de combustibles que se importan. La apuesta es por un sistema descentralizado, basado en renovables y, sobre todo, mucho más resiliente. A ver, cuando dices descentralizado, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Pequeñas plantas de energía por todo el país o algo así? Justamente. La idea es crear microredes a nivel municipal, o incluso para grandes industrias. Redes autónomas que puedan, digamos, desconectarse del sistema nacional y seguir funcionando. Ah, ya entiendo. Piensa en el impacto de eso frente a un huracán. Si se cae un poste en una provincia, no se produce un apagón en cascada que deja medio país a oscuras. Claro, un municipio, un hospital, podrían seguir operando con su propia energía. Exacto. Es un cambio fundamental en la seguridad del sistema. Espera, déjame entender bien esto. Hay un punto aquí, la revolución solar, que me parece alucinante. Proponen una ley de generación distribuida donde, y estoy citando, el techo de cada cubano se convierte en una pequeña planta eléctrica. Esto significa que cualquier persona podrá instalar paneles solares y venderle la energía que le sobra al Estado. Exactamente eso. Es que es quizá una de las ideas más disruptivas del capítulo. O sea, democratiza la generación de energía. Literalmente. La soberanía energética, según este plan, ya no reside en una gran empresa estatal que importa petróleo, sino en miles de ciudadanos y empresas produciendo su propia energía limpia. Cambia por completo la relación entre el ciudadano y el Estado en este sector. Es que el cambio de mentalidad es brutal. Y me imagino que también tiene un impacto psicológico, ¿no? Saber que una tormenta no te va a dejar sin refrigeración durante semanas. Precisamente. El documento lo enmarca en un concepto que repite mucho: la recuperación de la dignidad cotidiana. El fin de los apagones no se ve solo como un logro técnico. Claro. Se ve como la base para que una familia pueda planificar su vida y un negocio pueda planificar su futuro sin esa incertidumbre que lo paraliza todo. Es devolverle a la gente el control. Ok, entonces, las luces están encendidas, la gente puede trabajar. Pero nada de eso funciona si no pueden mover sus productos o moverse ellos mismos, de un lugar a otro. ¿Cómo aborda el plan las arterias físicas del país, las carreteras y las vías de tren? Bueno, aquí entra la operación Vías de Unión y se enfoca en dos deudas históricas. La primera es la más obvia: terminar la autopista nacional hasta el extremo oriental de la isla. Un proyecto que lleva décadas a medias. Sí, un clásico. Pero la segunda propuesta es, en mi opinión, aún más transformadora, lo que llaman el renacimiento ferroviario. ¿El ferrocarril?
Suena casi a siglo XIX, pero el texto argumenta que es la solución más lógica para la geografía de Cuba. Y tiene todo el sentido. El documento resalta que Cuba es una isla larga y estrecha, una geografía ideal para un eje ferroviario central súper eficiente. La propuesta es modernizar esa vía central para trenes de media y alta velocidad. Ajá. Sería mucho más rápido, ecológico y económico que depender de la carretera para largas distancias. Y no solo para pasajeros, sino, y esto es clave, para la carga. Un tren de carga eficiente podría cambiar por completo la logística del país. Pero ahí siempre está la misma pregunta. Construir es lo fácil. El gran problema histórico ha sido el mantenimiento. ¿Cómo se asegura el plan de que estas nuevas autopistas no terminen abandonadas en 10 años? El plan lo aborda de frente con algo muy específico, la creación de un Fondo Nacional de Viales. La idea es que este fondo sea intocable, que se nutra solo de fuentes relacionadas con el transporte, como un impuesto a los combustibles y peajes electrónicos. Un candado financiero. Justo. El objetivo es que ese dinero solo pueda usarse para mantenimiento y modernización, y que no se desvíe para otras urgencias del gobierno, que es lo que suele pasar, ¿no? Un fondo blindado. Suena bien en teoría, pero la historia está llena de fondos protegidos que al final no lo son tanto. El documento especifica qué mecanismos legales o institucionales garantizarían esa independencia. Es una excelente pregunta. El texto menciona que la gestión estaría a cargo de un ente autónomo, con auditorías públicas, muy transparente, pero no entra en el detalle de la arquitectura legal que lo haría inmune a la presión política. Ya. Ese es, sin duda, uno de los puntos donde la ejecución sería mucho más compleja que la formulación. Pero la intención es clara, romper el ciclo de construir y abandonar. Y si lo conectamos con el panorama general, ¿cuál sería el efecto dominó de un transporte eficiente? Inmenso. El documento pone un ejemplo muy claro. Un ferrocarril de carga que funcione bien reduce drásticamente los costos de logística. Ok. Esto significa que los productos de un campesino en Guantánamo podrían llegar al mercado de La Habana más rápido y más barato. El resultado puede ser una baja en los precios de los alimentos. Y de nuevo, se conecta con lo humano. La movilidad se presenta como un derecho. Es romper el aislamiento entre municipios. De las venas físicas pasamos a las digitales, y aquí es donde el plan parece ponerse realmente revolucionario. El capítulo de telecomunicaciones arranca con dos ideas muy fuertes. El conocimiento es el antídoto contra el dogma y el bit es un derecho cívico. Suena una declaración de principios total. Y lo es. La Operación Conexión Total propone algo que hasta hace poco era impensable. El fin del monopolio estatal de Texas y la apertura completa del sector a la competencia nacional e internacional. Es un cambio de 180 grados. ¡Wow! La idea es crear un mercado dinámico, con varios operadores compitiendo por calidad y precio, regulados por una agencia independiente. Pero una cosa es permitir la competencia y otra es tener la infraestructura para que esa competencia sea real, ¿no? Se habla de cómo construir las autopistas de la información. Sí, y de forma muy ambiciosa. El plan detalla una inversión masiva en una red nacional de fibra óptica que llegue a todos los municipios, no solo a las capitales. A todos. Y el despliegue de tecnología 5G. Pero el punto más radical no es técnico, es político. Se habla de una prohibición absoluta por ley de bloquear sitios web o redes sociales por motivos ideológicos, y propone el desmantelamiento de los sistemas de vigilancia, consagrando la privacidad como un derecho constitucional. Eso es. A ver, es una apuesta total por la apertura. Suena increíble en el papel, pero también súper complejo de ejecutar, política y económicamente. ¿El documento ofrece una hoja de ruta realista para una transición así? El plan se enfoca más en el qué que en el cómo de esa transición política, la verdad. Lo que sí detalla es la visión económica detrás. No se trata solo de que la gente pueda ver videos más rápido. Claro. El objetivo estratégico es crear las condiciones para que Cuba se convierta en un hub tecnológico en el Caribe. Es una estrategia para retener el talento de miles de programadores cubanos, dándoles las herramientas para que puedan trabajar para el mundo desde la isla. Y aquí, el argumento moral es que la conectividad plena es la mejor garantía para una sociedad abierta. Un ciudadano informado es menos susceptible a la manipulación. Y esa apertura digital parece que va de la mano con una apertura física. El texto dice algo muy poético. Cuba nació para ser puerto. ¿Cómo se traduce eso en la Operación Puerto Libre? Se traduce en ver las fronteras no como muros, sino como motores de negocio.
El plan se enfoca en dos puertos clave: transformar el Mariel en un centro de transbordo de contenedores de clase mundial, aprovechando su posición, y rehabilitar a fondo el puerto de Santiago de Cuba para que sea el motor de la economía oriental. Uno de los grandes puntos de fricción para los cubanos siempre ha sido la aduana. ¿Se menciona ese tema? De forma directa, se propone una de las ideas más populares que he visto: las aduanas inteligentes. El objetivo es erradicar la discrecionalidad del funcionario, que el texto identifica como un foco de corrupción. ¿Y cómo? Con la digitalización total de los procesos, escáneres modernos y, muy importante, la implementación de un canal verde para residentes y repatriados para agilizar la entrada de sus cosas. La idea es que la tecnología tome las decisiones, no el humor de un oficial. Suena a querer cambiar por completo la experiencia de llegar a la isla. Completamente. Y no solo por aire. El plan ve un potencial enorme en la náutica recreativa. La meta es convertir a Cuba en el destino número 1 para el yatismo en el Caribe. Argumentan que esto crearía muchísimas pequeñas y medianas empresas locales. En el fondo, es un cambio de mentalidad profundo. Es pasar del recelo a ver la conexión como una oportunidad. Se trata, y vuelvo a la idea de antes, de dignificar al cubano que regresa y al visitante que llega. De las grandes infraestructuras que conectan el país, el plan pasa a un espacio mucho más personal: la vivienda. Describe las ciudades como un diario donde se ha escrito la historia de nuestra resistencia, pero también la de nuestro abandono. Es una imagen muy poderosa. ¿Cuál es el plan de la Operación Hogar Digno? Ataca el problema desde varios ángulos. El primero, y quizás el más fundamental, es económico: eliminar el monopolio estatal en la venta de materiales de construcción. La lógica es simple: si hay competencia, los precios bajan, y construir o reparar deja de ser una odisea. Tiene sentido, pero mucha gente no tiene el capital para comprar los materiales, aunque estén más baratos. Cierto. Por eso, el segundo pilar es crear líneas de crédito a bajo interés específicamente para la reparación de viviendas. El foco no está solo en construir barrios nuevos, sino en salvar el enorme fondo habitacional que ya existe, pero se está cayendo a pedazos. Ajá. Y el tercer pilar es fomentar la creación de pymes constructoras locales para que el dinero y el empleo se queden en las propias comunidades. Y en cuanto a los nuevos desarrollos, ¿hay alguna visión urbanística para no repetir los errores del pasado, como esas ciudades dormitorios sin vida? Sí, el plan es muy explícito en eso. Se prohíbe construir barrios que no estén integrados con servicios, parques, transporte público. Además, se introduce una exigencia de eficiencia energética para todas las nuevas construcciones. Algo tan básico como el aislamiento térmico. Claro. El análisis de fondo es que la vivienda no es solo un techo, es el refugio de la libertad individual. Darle a una familia seguridad sobre su hogar la libera de una angustia existencial y le permite, como dice el texto, soñar y producir. La meta es devolverle a la gente el orgullo de caminar por sus calles. Y rodeando esas ciudades y esos hogares está el medio ambiente. El plan lo llama la herencia más sagrada. Con la Operación Naturaleza Viva, ¿cómo se propone proteger esa herencia en medio de tanto desarrollo? El enfoque es muy pragmático y moderno. Empieza por el problema más visible: la basura. La propuesta es dejar de verla como un problema y empezar a verla como una industria. ¿Una industria? ¿Cómo? A través de licitaciones a empresas privadas o cooperativas para una recogida eficiente y la creación de plantas de reciclaje que operen bajo un modelo de economía circular. El desecho se convierte en materia prima. ¿Y qué hay de la contaminación del agua? Otro problema crónico. Es una de las dos prioridades críticas. Se planea una inversión masiva en plantas de tratamiento de aguas residuales para las principales ciudades costeras. El principio es claro: el desarrollo no puede seguir haciéndose a costa de envenenar el mar. Y la segunda prioridad es la adaptación al cambio climático, con medidas muy concretas como la restauración de manglares y dunas, que funcionan como barreras naturales contra huracanes. Todo eso requiere que alguien vigile y haga cumplir las leyes. Se necesita un árbitro con poder real. Y el plan lo contempla. Propone crear una agencia de protección ambiental con dientes, con capacidad legal para multar y sancionar severamente a cualquier empresa, estatal o privada, que viole las normas. Se busca que la ecología deje de ser un eslogan y se convierta en una política de Estado. El cambio de paradigma es presentar el respeto al medio ambiente como la forma más alta de patriotismo. El objetivo es convertir a Cuba en el pulmón verde del Caribe. Ok, entonces, si damos un paso atrás y miramos todo el cuadro,
¿qué tenemos? Al desgranar este capítulo, queda claro que no es una simple lista de obras públicas. Es un borrador para rediseñar los cimientos operativos de un país entero. Cada operación, desde la energía para encender la luz hasta las telecomunicaciones para conectar las mentes, parece diseñada para provocar un cambio sistémico. Es una hoja de ruta que intenta trazar un camino del estancamiento a la funcionalidad. Exacto. Este capítulo nos detalla con una precisión casi quirúrgica el qué y el cómo de esta transformación. Describe las máquinas, los cables, las leyes, los sistemas. Es el manual de instrucciones. Pero, y creo que esta es la reflexión final que nos deja, la pregunta que queda flotando en el aire, la más difícil de todas, es sobre el quiénes. Un proyecto de esta escala, que toca cada fibra de la vida cotidiana, exige algo más que capital y tecnología. Exige una cohesión social y un consenso nacional absolutamente extraordinarios. La gran interrogante que se deriva de este plan tan detallado es qué tipo de contrato social, qué tipo de acuerdo nacional se necesitaría para que una nación entera reme en la misma dirección con tanta fuerza y durante tanto tiempo.